Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos par Jimin y el Jikook. Bueno, pues vamos a hacer un reporte desde mi cuenta de ex Twitter, donde les recuerdo que me pueden seguir como @BoysWeLove2023. Felicitaciones a Jimin y Jungkook por ocupar el puesto número 5 y número 7 en el ranking de reputación de marca de ídolos masculinos para diciembre de 2024. Y es que nuestro Jimin sigue ganando reconocimientos y récords. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de esto. Orgullo coreano en la música mundial. Jimin cierra el 2024 como el único solista coreano en el ranking de Billboard World Album Artist, ocupando el puesto número 6. Su arte sigue rompiendo barreras y conquistando corazones en cada rincón del planeta, y más si consideramos que por algún motivo que yo también me lo pregunto, créanme, casi no suena en el radio Jimin, y de veras no entiendo cómo puede ser eso posible, porque si Like Crazy y Who hubieran tenido, digamos, la exposición en radio como otros artistas, estoy segura que el resultado hubiera sido bien diferente. Pero aún así, Jimin de manera orgánica se mantiene dentro de las listas y logra todos estos reconocimientos. Ahora que también vamos a tener otro tipo de reconocimientos que se le están dando a Jimin y a su música. Tenemos esto que dice: Like Crazy de Jimin está en la playlist oficial de los BMI 2024, estos premios que se entregaron en Londres hace unos días. Y por cierto que la canción de Like Crazy, estos premios tienen una particularidad: se los llevan las personas que hacen las canciones, tal cual los escritores, los letristas, los compositores. Que el Like Crazy tenga este reconocimiento no es cosa fácil, no se la dan a todas las canciones del universo, no crean que van y, sí, miren, no, es un premio muy especial que, como les decía, se les da a los compositores. Así que Like Crazy esta semana se llevó este premio, sus dos compositores fueron a recogerlo. Me hubiera encantado también, así como cuando fue el momento en que entregaron la placa de Billboard, pues Jimin no pudo estar presente, pero son reconocimientos muy importantes, a tal grado que hasta tienen una playlist en Spotify, para que las canciones que son reconocidas dentro de estas premiaciones tengan un espacio para seguirse promoviendo, para que tengan una idea de lo que esto significa. Ahora, hablando acerca de los números de Billboard, se dieron a conocer ya lo que serían las listas de fin de año, donde lo mejor del 2024 ya está, digamos, pues ahora sí que puesto dentro de estas listas. Ya sabemos quién es quiénes tuvieron, digamos, los mejores lugares dentro de todo este año musicalmente hablando, que ha sido un año muy complejo, porque cuando yo estuve revisando las listas de Billboard, también de Spotify y las mismas listas de Corea, y pude ver de verdad lo peleado que son estos lugares, la cantidad de música y géneros que están, la rivalidad que hay entre artistas es que es tremendo. Entonces, el hecho de poder ver estos números en Jimin, saber que él está presente, también es como para que nos sintamos muy orgullosos y sigamos apoyando a Jimin con todo, porque es muy complicado lo que Jimin está logrando, pero tampoco lo está logrando solo. Este programa, de hecho, lo quiero dedicar también mucho a Jungkook. Ahorita vamos a hablar, mientras les voy mostrando arte y noticias, mucho de lo que ha estado ocurriendo también con Jungkook, porque es bastante impresionante. Y hablando de cosas impresionantes, también tenemos esta nota de Jimin que dice que por segundo año consecutivo Jimin ha donado 5 millones de wones, el máximo permitido bajo el esquema de donaciones por amor a la tierra natal. Esto lo donó a Namjoon, Busan, con el objetivo de apoyar a grupos vulnerables, proteger y fomentar a la juventud y revitalizar las comunidades locales. Y es que Jungkook, durante la entrega de los premios Billboard 2024, se lleva 2 premios. Esto es realmente muy importante para los récords como artista de Jungkook, y lo tenemos que celebrar como tal, porque se lleva ni más ni menos que el Top K-Pop Album por Golden y también Top Global Song por Standing Next to You. Así que felicidades a Jungkook por este logro increíble.
La terna no estaba nada fácil, era bastante complicado de hecho, pero lo logra. Así que estoy muy contenta por lo que él está logrando. Pero no fue solo eso. También salió otro artículo que dice, según el análisis de datos del resumen del año de Launch Metrics, publicado el jueves, apenas el día de ayer, la campaña de otoño de 2023 de la estrella del K-pop Jungkook para Calvin Klein Jeans generó $13.4 millones en valor de impacto mediático en 48 horas. El valor de impacto mediático es una métrica patentada desarrollada por Launch Metrics que asigna un valor monetario real a las estrategias de marketing en medios impresos, online y sociales para calcular precisamente el valor que tienen las marcas. Jungkook superó diferentes campañas lanzadas desde prácticamente otoño, primavera de este año, verano de este año, y pues nadie tiene, digamos, el impacto que logra tener Jungkook, que desde el principio lo supimos. Ustedes recordarán cuando empezaron a lanzar estas campañas, el impacto de Jungkook fue inmediatamente notorio. Entonces son excelentes noticias. Hablando acerca de lo ocurrido en los Billboard, pues ahora sabemos cuál es también el impacto de BTS como agrupación y como artistas desde el 2017, cuando ganan por primera vez, hasta el 2022, donde prácticamente se mantuvieron invictos, 2023, que ya fue un año complicado porque los chicos pues ya algunos habían empezado a marcharse al servicio, entonces todo era bastante desconcertante. En el 2023 50-50 se llevó este premio, pero en el 2024 Jungkook lo vuelve a retomar, que esto también es muy significativo para todo BTS. Aquí, por ejemplo, vamos a ver contra quién y cómo estaba la competencia. Cuando era la canción de K-pop global, estábamos hablando de que gana él con Standing Next to You, pero estaba también en la terna I-Lead, Jimin, el mismísimo Jungkook y LE SSERAFIM. Interesante de esta terna que todos son artistas de HYBE. Ahora, por otro lado, en K-Pop Album estaba él, también estaba 80s, Stray Kids 2 veces y Tomorrow por Together. Acá pues ya sabemos, Golden también se lo lleva y creo que fue muy pero muy merecido este premio. Jungkook y Jimin han sido reconocidos en la historia del K-Pop en los Billboard Music Awards. BTS por ser el primer acto asiático en ganar el Top Social Artist, Jungkook por tener 3 éxitos consecutivos en el Top 10 del Billboard Hot 100, Jimin por tener 2 éxitos en el Top 20 de Billboard Hot 100. Golden y Muse son los únicos álbumes de solistas coreanos K-pop que aparecen en el Billboard Global 200, su final de año, digamos su recuento de 2024, y los únicos artistas coreanos K-pop con múltiples canciones en el chart. Y es que lo que estos dos hombres nos presentaron musicalmente hablando con sus álbumes, yo creo, y de todo lo que yo he conocido de música en mi vida, ha sido lo mejor. No lo digo porque estoy perfectamente enamorada de ellos, sino porque musicalmente hablando son unos pedazos de artistas completísimos y adorabilísimos, y solo puedo, insisto, sentirme feliz. Aquí pues le estamos dando una vuelta rápida a mi feed para que puedan ustedes también ver el arte. Recordarles que todos estos artes ya están en nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Este, por ejemplo, me encantó porque es una recopilación de todos los peinados que utilizó Jungkook en el 2023. Como empezamos con el pelito largo hasta pues prácticamente nuestro Jungkook rapado. Y también por acá vamos a encontrar muchísimo más arte, que este en especial me llamó mucho la atención y quiero que ustedes colaboren conmigo dejándome sus comentarios. La artista hizo 2 versiones de este arte, por eso es que se los quise comentar. Por un lado tenemos este, que está hermosísimo, y por otro hizo esta versión petit. Por favor, coméntenme cuál de las 2 versiones les gusta más. Yo creo que ambas son preciosas y adorables, pero quiero saber ustedes qué opinan al respecto. Como bien les comentaba, bueno, también van a encontrar arte de Serine. Este arte en especial está en nuestra comunidad de Telegram y se me había pasado poner arte petit de todos los chicos. Este viene con dedicatoria especial. Esta semana fue el Runjin y él tuvo un invitado chiquito muy especial y muy tierno. Entonces este artista lo que hizo fue, basado en el episodio 13 de Runjin, pues llegan los otros BTS así como a: ¿qué pasó, Jin? ¿Dónde está nuestro Hyun? Por favor, abrázanos. Y están todos
súper tiernos. Tengo que decir que aquí el pequeño Jungkook se llevó mi corazón. Es la cosa más bonita que puedo imaginarme. Cómo pues se ponen por turnos para que Jin los cargue. Vemos como Jimin fue el número 1. Está ahorita en este momento Tae sobre su espalda. El baby Jungkook que está aquí formadito. ¡Ay, por favor! Pero también el impacto que Jimin tiene en general con su música. Esta nota también se me hizo muy linda. El influencer culinario brasileño Arthur Paek utilizó la canción Who de Jimin en su video sobre comida de tiendas de conveniencia coreana. El uso del ritmo en el video es simplemente brillante, mostrando cómo la música de Jimin trasciende fronteras y se adapta a cualquier contexto. Ya se vienen también nuestras recopilaciones de arte, lo mejor del año. Quiero hacerles un video especial con lo que yo considero que fueron mis momentos estelares. También recordarles, porque es un buen momento para hacerlo, que vamos a tener un live donde si ustedes desde una vez me pueden ir dejando en comentarios los temas que consideraron más trascendentales en este año para que platiquemos acerca de todo lo que ocurrió con el Jikook, con Jimin, con Jungkook, por favor váyanmelo dejando. También sus horarios, es decir, si prefieren que haga, por ejemplo, por decirles algo, el 28 de diciembre a las 10 de la mañana hora de México, para que ustedes se puedan conectar desde diferentes partes de Latinoamérica o España, por favor, también háganmelo saber. Este otro arte petit donde tenemos a un pequeño Jimin, un pequeño Tae y un pequeño Jungkook, que no sé por qué ahora lo han estado dibujando tan adorable, pero bueno, este arte petit también ya está disponible para que lo vayan a ver. Este otro arte del Jikook que está espectacular. Con esto también voy a aprovechar para ir agradeciéndole a los miembros del canal que gracias a su ayuda hacen posible que yo tenga mejores herramientas para poder producir estos videos. Gracias también a todos los que forman parte del canal, a los que se suscriben, a los que dan like a los videos, a los que comentan y se convierten en colaboradores del canal. De verdad, muchísimas gracias. Créanme que estos videos los hago con muchísimo amor para ustedes. Les dedico todo el arte precioso que me encuentro y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Y si es la primera vez que caen en este canal, espero que me den la oportunidad de que se unan a nuestra familia para que puedan aprovechar pues todas las notas y el arte bonito que les puedo compartir. Con esto me despido, esta imagen como la amo, y les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que nos vamos a ver y a escuchar lo más pronto posible en nuestro siguiente video.